buenas tardes con todos los participantes. Muchas gracias por su amable espera. Sean bienvenidos a esta quinta fecha del curso de contratación pública que va en conjunto con el CAE y el Colegio de Ingenieros de Tarapoto. Le damos la cordial bienvenida a todos y agradeceré por favor guardar la postura para el curso. Esto es mantener sus audios y sus videos apagados. Y al final de la intervención y exposición del doctor Álvarez podrán contribuir con sus preguntas. En tal sentido, procedo a saludar. Muy buenas noches, doctor Carlos. No sé si pueda. Doctor Carlos, muy buenas noches. Un gusto contar con su presencia, también por su tiempo. El doctor Carlos Álvarez Solís es abogado de la Universidad Privada del Norte de Trujillo, convención summa cum laude, MBA en Dirección General por el Instituto Europeo de Posgrado de España, máster en Gestión Empresarial y Derecho Corporativo de la Universidad Europea de Monterrey, magíster en Gestión Pública, cuenta con una especialización en Democracia y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialización en Derecho Arbitral y Derecho Administrativo para árbitros por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en contrataciones del Estado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido ex jefe de contrataciones públicas del despacho presidencial, Palacio de Gobierno. También ha sido representante del despacho presidencial ante la comisión encargada de la elaboración del reglamento de la nueva ley de contrataciones del Estado, Ley 30-225. Árbitro adscrito al Registro Nacional de Árbitros de Organismos Superiores de Fundaciones del Estado, RNA-OCE, y a diferentes instituciones arbitrales a nivel nacional e internacional, tales como México, Paraguay, Venezuela y Colombia. Ha sido docente o es docente del posgrado de maestría de Derecho en el curso de Marx y Arbitraje de la Universidad Latinoamericana de Ciencias Jurídicas de Miami, Estados Unidos, docente de pregrado en los cursos de contrataciones del Estado, Derecho Administrativo y Mecanismos de Resolución de Conflictos de la Universidad Privada Antenor Orrego, UPAO. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. ¿Se me logra escuchar bien? Correctamente. Gracias, doctora Velázquez. Buenas noches, doctor. Buenas tardes. Y agradeceré por favor al Círculo de participante Arbitraje mantener del Perú. audios apagados. Círculo de Arbitraje del Perú. CAE. Correcto, correcto, doctor. Muchas gracias. ¿Prosigo? Sí, doctor, me escuchamos. Bien, gracias. Bueno, en principio, ha sido mencionado en dos oportunidades. Agradezco al Círculo de Arbitraje con el Estado, la persona de Jorge Ruiz y todo el equipo que lo acompaña por la organización del evento y la invitación a mi persona. Y la verdad es que recibo con grata sorpresa el coauspicio o la coorganización con el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de la región San Martín Tarapoto. Veo dentro de la conexión de esta plataforma virtual algunos ingenieros con los que hemos podido departir en otros cursos y felicito la iniciativa de la capacitación constante. Hoy vamos a ver una sección específica de las contrataciones del Estado, que es una especie de puente o de bisagra de dos grandes etapas de la contratación. La etapa propia del procedimiento de selección y su culminación, y la que nos permite entrar al inicio a la siguiente etapa, que lo que sería la ejecución contractual. En este caso sería el perfeccionamiento del contrato. Es esta etapa de bisagra o esta etapa de puente en estas dos cúlmenes o hitos importantes de las contrataciones públicas que nos permiten, sin lugar a dudas, evidenciar requisitos, formalidades, apertura también la posibilidad de la aplicación de los mecanismos de solución de controversias, porque con el contrato se perfecciona o se materializa el convenio arbitral, y asimismo se puede entablar el régimen o la tratativa justamente de Estado y contratista. Incluso se cambia la condición jurídica del tercero, ajeno evidentemente a la relación del Estado, porque pasan por diferentes etapas, ¿no? Etapa inicial, y creo que es concepto básico de todo logístico, es cuando encontramos a una empresa, una persona jurídica con fines de lucro que no tiene registro nacional de proveedores. Al adquirir su registro nacional de proveedores, adquiere la condición jurídica de proveedor, y esta condición jurídica le adquiere
para poder prestar bienes, realizar servicios, poder ejecutar obras, dependiendo de las categorizaciones del Registro Nacional de Proveedores. Cuando ya se incorpora a un determinado procedimiento de selección, adquiere la condición jurídica de participante, y cuando ya está en la etapa de presentación de ofertas y realiza la oferta, evidentemente con la animosidad de, evidentemente, obtener la buena pro derivada del procedimiento de selección, se transforma en un postor. Y finalmente, obtenida la buena pro, evidentemente, resulta ganador de la buena pro, se convertiría o tendría la calidad o condición jurídica de adjudicado. Y ya consentida la buena pro y entrado justamente a la fase de perfeccionamiento del contrato, está el tema de ya pasar a la condición jurídica de contratista. ¿Por qué estas terminologías son importantes antes de proyectar el material que se ha preparado para la clase del día de hoy? Porque las responsabilidades, es decir, los deberes u obligaciones, son distintas o son diferentes en cada una de estas condiciones jurídicas. Respecto de los proveedores, se les juzgará, por ejemplo, por la información presentada para su categorización, que sea verídica o veraz, que no sea inexacta o falsa, respecto de las declaraciones que hace cuando se incorpora el Registro Nacional de Proveedores. Respecto de los participantes, adquirirán derechos, el derecho de formular consultas y observaciones, porque estás inmiscuido dentro de un posible interés, porque es un hecho futuro e incierto, de participar a través de la presentación de una oferta. ¿Por qué adquieres el tema de la condición jurídica de postor? Porque al presentar una oferta en el marco de un procedimiento de selección, tú no la puedes retirar. Y obviamente eres pasible de alguna solicitud de aplicación de sanción en el marco de lo que regula el artículo 50 como concepto de infracciones a la normatividad de contrataciones con el Estado o infracciones a la normatividad de controles públicos. Adquieres la labor de adjudicado, entonces tienes obligaciones y derechos. Presentar los requisitos para el perfeccionamiento del vínculo contractual y a su vez exigir el cumplimiento del perfeccionamiento del contrato por parte de la entidad. Además, inicia la etapa importantísima de fiscalización posterior, que no nace del tema de contrataciones con el Estado y la Ley 3225, sino más bien nace de la teoría general del derecho administrativo, porque el privilegio de control posterior forma parte de los principios de la Ley 27444, es decir, la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y si nos vamos ya al término de contratista, tenemos los bemoles de seguridad, de exigir el cumplimiento de la prestación por parte de la entidad del Estado al contratista y viceversa, exigir el pago de la contraprestación, porque si bien es cierto, se entiende que la naturaleza jurídica del contrato en materia de contrataciones con el Estado es la de una contratación administrativa con prerrogativas plenipotenciarias para el Estado, porque hay unas prerrogativas especiales para el Estado, pero con derechos inherentes al contratista, hoy más protegidos con la 3225 que con el 1017, y mucho más protegidos, y no sé, vamos a ver algunos temas respecto del nuevo proyecto de la ley de contrataciones con el Estado, como por ejemplo el principio del valor del dinero, que creo que complementa el enfoque de equilibrio económico-financiero poco tratado en la ley 3225, o el tema de gestión por resultados, que tampoco nace, y siempre lo digo cada vez que puedo, no nace de la normatividad de contrataciones con el Estado, sino nace de lo que es la aplicación de las políticas públicas de modernización de la gestión del Estado en el año 2013, con el famoso Decreto Supremo 004, y que permiten toda la transformación del esquema de inversión pública hasta lo que tenemos el día de hoy, que fue dejar de lado el Sistema Nacional de Inversión Pública y pasar al sistema de Invierte, que es un nuevo sistema de inversión, con todos los problemas que puede haber, pero que es un nuevo sistema al fin y que trae a colación los más grandes atisbos de inversión en materia de contratación estatal. Ahora sí, si me permiten, voy a proceder a proyectar las diapositivas y que espero que la organización les haga llegar a ustedes, estimados amigos, dándoles nuevamente la bienvenida
y el agradecimiento a las instituciones que están coorganizando este evento. Para mí siempre es un honor compartir con el CAE y también compartir con el Colegio de Ingenieros de una región tan apreciada por mi persona y tan valorada como es la región de San Martín. Y a quienes nos acompañen en otras latitudes del país, también les extiendo un saludo muy cordial desde la región La Libertad en la provincia específica de Trujillo, ¿no? En mi región natal. ¿Se puede visualizar en pantalla las diapositivas que estoy compartiendo? Así es, doctor. Bien, muchísimas gracias. Lo que me ha brindado el CAE es tocar dos tópicos importantes. El primero es explicar un poco el procedimiento de perfeccionamiento del contrato y el segundo atisbo la resolución contractual. Respecto al perfeccionamiento del contrato, debo anotar que la parte inicial de la exposición estará sindicada a cómo es que se perfecciona el contrato en la ley actual, toda vez porque el proyecto de la nueva ley de contrataciones con el Estado ha dejado para el reglamento de la nueva ley para explayar si es que va a haber algún procedimiento especial o plazos especiales para lo que sería el perfeccionamiento contractual. Y al no tener, evidentemente, ni siquiera aprobada por el Poder o promulgada por el Poder Ejecutivo la ley de contrataciones con el Estado recientemente aprobada por el Congreso, pues evidentemente no tenemos reglamento de la ley de contrataciones. Les he traído el artículo específico para que ustedes puedan evidenciar, pues que lamentablemente no tenemos información al respecto, pero por lo menos está a nivel de diapositivas. Donde sí tenemos algunas variantes es en la segunda parte o el segundo extremo de la exposición, específicamente en el tema de las causales de resolución de conflicto. Vamos a dar algunos análisis de la ley actual y algunos análisis u opiniones respecto de la futura ley de contrataciones con el Estado, y con esto vamos a hacer el colofón o finiquitar la charla que ha sido asignada por el CAE a mi persona. Bien. Perfeccionamiento del contrato. Algunas ideas generales importantes. En principio, la concepción jurídica de contrato no obedece a una única rama del derecho, y eso es importantísimo. Lamentablemente, ni en el 1017, ni en la 3225, existe una definición de contrato administrativo. En un proyecto inicial del Ministerio de Economía y Finanzas, en la antigua gestión presidencial, término de la gestión del señor Sagasti, recuerdo muchísimo que el proyecto fue presentado sobre la quincena del año 2021, se establecía por primera vez la definición de contrato administrativo en el marco de la contratación pública regida por la Ley General de Contrataciones Estatales o las contrataciones del Estado. Esto era un gran avance y ahora les voy a decir por qué. En nuestro ordenamiento jurídico existen multiplicidad de acepciones en cuanto a la tesis de lo que sería un contrato, pero todas esas acepciones y todas esas regulaciones están en la normatividad privada, no están en la normatividad pública. Entonces, salvo en leyes especiales, como ustedes me podrán decir, no, doctor, existe el tema del contrato de concesión. Sí, claro, pero ese es un contrato único en su género que representa un uso de derechos por un determinado periodo de tiempo por contraprestaciones de carácter periódica. El tema del fruto o el tema de un suministro, pero es evidentemente un tema sine qua non especial. No es de carácter general en principio. Entonces, cada vez que nosotros hemos evaluado la concepción jurídica de contrato en el marco de las contrataciones públicas o en el marco de las contrataciones estatales, hemos tenido que utilizar la normatividad del Código Civil para poder entender partes, elementos esenciales, formas de interpretación, el tema de esquematización. Y la verdad es que la contratación pública tiene sus bemoles especiales, tiene sus particularidades especiales que son justas desde la óptica administrativa o que son justas desde la óptica pública y que no son justas desde la óptica privada con la cual se ha visto el contrato como categoría jurídica en la 1017 y en la versión inicial de la 3225.
Cosa positiva, en el proyecto de la nueva ley de contrataciones con el Estado se ha incorporado una definición casi similar a la que en su oportunidad existiera en el proyecto que he mencionado hace algunos minutos atrás, que se presentó por parte de la gestión del señor Sagasti, antes justamente de culminar su mandato presidencial. Básicamente incorporaba dos elementos importantes, porque obviamente ustedes me dirán, contrato es un acuerdo de voluntades en donde se van a hacer concesiones recíprocas, por lo tanto su naturaleza es de obligaciones sinalagmáticas, es decir, por cada prestación hay una contraprestación y se basa en el principio de autonomía y de libertad entre las partes, además del pacta sunt servanda, y en su oportunidad obedece a la teoría grossiana del derecho, es decir, a los partidarios de Orosio que utilizaron los estudios de los glosadores al momento de interpretar justamente la glosa, es decir, el método interpretativo puro del derecho, que es la literalidad. Esas fueron las ideas primitivas del pacta sunt servanda, que es decir, que los acuerdos deben de ser cumplidos. Esto no cambia, pero da dos elementos adicionales que se presentan en todas las normatividades de contrataciones con el Estado, pero algunos árbitros no lo entienden. El contrato en materia de contrataciones del Estado, permítanme la redundancia un poco en los términos, tiene ciertos privilegios a favor del Estado. En principio, la proforma del contrato ya está preestablecida en las bases estandarizadas y forma parte del procedimiento de selección. En segundo término, existe una garantía, que esa garantía es puesta por el particular respecto del Estado, y no respecto del Estado respecto del particular. En tercer término, tiene plazos establecidos para trámites de pago, e incluso tiene plazos establecidos para trámites de emisión de conformidad, y que no pueden ser cuestionables por el contratista. También tiene métodos preestablecidos para aplicación de penalidades. Si es en el caso de penalidad por mora, ya hay fórmulas preestablecidas por las cuales tú no puedes cuestionarlas porque está en la ley. Y también, si es que estamos hablando de otras penalidades, la única forma de cuestionarlas sería dentro del procedimiento de selección. Y si no las cuestionaste a través de consultas, observaciones o una eventual elevación a OCE, al organismo encargado de las contrataciones del Estado, pues no habría ninguna peyorativa adicional. Se los digo por temas muy puntuales. No sé si les ha pasado a ustedes, amigos ingenieros, pero conozco de dos casos, uno de un cliente personal y otro de un colega, árbitro muy conocido, doctor Salazar Soplapuco, que ha tenido dos contratos en donde se han regulado otras penalidades utilizando una fórmula más o menos de 1/1000 o 1/5000, con la cual daban, aplicando la fórmula, que por cada incidente respecto de esa otra penalidad tenía que pagarse alrededor de 100.000 soles, 80.000, 90.000 soles, por lo cual surgió una alarma, porque era mucho más caro o mucho más oneroso que el día de atraso aplicando la penalidad por mora regulada en la ley. Se entiende que tiene mayor gravosidad, porque tiene que ver con el cumplimiento de la prestación. Eso me ha pasado. Hoy incluso estamos evaluando iniciar un procedimiento arbitral para cuestionar el tema justamente de la razonabilidad, ¿no? Porque recuerden que uno de los elementos de la configuración de otras penalidades en el marco de un contrato de contrataciones con el Estado es la razonabilidad, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se deciden los casos. Imagino que probablemente vayan a haber algún caso similar en cuanto al tema de esas tratativas, porque recuerden que a diferencia de la penalidad por mora, las otras penalidades son propuestas o incorporadas en los documentos del procedimiento de selección, es decir, en las especificaciones técnicas, términos de referencia o en el expediente de obra, evidentemente. Ahora, con el tema de régimen plenipotenciario a favor del Estado, donde tú no puedes negociar como privado, surge la segunda idea que sí la recoge este proyecto nuevo, la recogía en su oportunidad el proyecto del señor Sagasti, que era la asimetría. Entonces, evidentemente, si hay temas plenipotenciarios a favor del Estado, y se entienden, yo no es que no los esté justificando, no me vayan a malinterpretar, se entiende que el Estado tiene que tener algunas prerrogativas importantes porque el dinero que administra son dineros de carácter público, son dineros de carácter colectivo. Por lo tanto, los intereses que protege
no son intereses particulares, son intereses difusos, son intereses que obedecen a una situación de amplitud en cuanto a lo que podrían discutirse respecto de los mismos. Pero, ¿qué es lo que te permite el término de relación asimétrica o qué es lo que te permite el término de conocer que existen algunos criterios plenipotenciarios a favor, evidentemente, y que la idea de reciprocidad o de obligaciones sinalagmáticas o de contratos de prestaciones recíprocas, que son obviamente del derecho civil, no son las únicas de entender el tema de un contrato? Te da la idea de que en algún momento se incorporan dentro del análisis de los colegas árbitros para solucionar controversias que, entendiendo que hay una relación de asimetría, entendiendo que hay una relación de cláusulas plenipotenciarias que no pueden ser modificadas, cuando existe algún injusto contractual, es decir, cuando existe una injusticia contractual, hay un peligro directo para el equilibrio económico-financiero. O ahora que se están incorporando al tema de la gestión por parte de los funcionarios públicos, de la gestión por procesos o la gestión por resultados. Acuérdense que nosotros utilizamos el término resultados en el campo de la contratación y procesos en el campo de la política de modernización de gestión del Estado. Eso es útil, por lo menos para los árbitros y para los contratistas es útil. ¿Y por qué es útil? Porque te permite tener más acciones principistas al momento de decidir una controversia. Porque si ya están preestablecidas leyes y ya está aceptada una asimetría, el ejercicio abusivo de estas prerrogativas especiales o el malintencionamiento, ahora vamos a pasar a hablar un poco del tema de la buena fe, porque nosotros hemos resuelto contratos en materia de contrataciones con el Estado, es decir, nosotros hemos analizado contratos en el marco de contratación pública empleando únicamente el Código Civil porque no teníamos ninguna definición, empleando el principio de interés de buena fe bajo el interés positivo. Ahora podríamos utilizar los árbitros con esta definición bajo el esquema de interés negativo y positivo. Positivo en cuanto al tema de ejecución de obligaciones y negativo en cuanto a que no quieren perjudicar los estándares mínimos de los derechos que vayas a aplicar. Por lo menos para mí como árbitro me parece un adelanto valioso. Además, porque se tenía que definir de todas maneras el contrato en el marco de contratación pública. Y acuérdense que el contrato no es tal como nosotros lo concebimos. Hay formas especiales para perfeccionar el contrato en materia de contrataciones con el Estado. Es decir, para perfeccionar el vínculo contractual. Acuérdense que se permite para aquellas contrataciones menores a los 200.000 soles la emisión de una orden de compra o una orden de servicio. Y es lógico que va a haber suplencia de muchas de las cláusulas que podrías encontrar en un desagregado, en un contrato clásico o de un contrato tipo que se sujeta a las bases estandarizadas en la normatividad de contrataciones con el Estado. Ejemplo. Imaginemos una comparación de precios que se perfecciona por una orden de compra. Entonces, si ocurre alguna controversia, no vamos a tener un convenio arbitral. Vi el caso de una persona poco preparada en materia de contrataciones del Estado que rechazó la admisión de una solicitud de arbitraje, un centro de arbitraje, porque no se tenía convenio arbitral y eso era falso. El artículo 226 establece que cuando no haya sindicación a convenio arbitral y existe una relación contractual en el marco de las contrataciones con el Estado, se somete a arbitraje. Y como no existe una sindicación expresa del tipo de arbitraje, se puede tramitar ante cualquier institución arbitral. Esto pasó. Y todo porque la entidad, con razón, no estoy diciendo que la entidad actuó mal, perfeccionó el vínculo contractual con la emisión de una orden de compra y no con un típico contrato que creo que es el que más o menos conocen o manejamos todos los que estamos acá presentes. Entonces, estas eran algunas ideas generales, iniciales que yo quería comentarles. Y en atención a esto, está evidentemente el tema de cómo es que se puede perfeccionar el procedimiento de contratación pública. Hola, creo que hubo una interrupción en el tema de mi micrófono. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Sí, Se escucha. Bien, bien, perfecto. Entonces, en cuanto al tema de las posibilidades de perfeccionar un contrato,
Evidentemente les dije que una de las posibilidades estaba en cuanto al tema de la orden de compra o de servicio, dependiendo del tipo de procedimiento de selección. Les doy un tema evidentemente especial. El monto, lo que ha establecido el procedimiento de contrato, y evidentemente tenemos otra forma de perfeccionamiento del vínculo contractual. Quienes han sido logísticos y que están acá presentes, yo he sido logístico y he sido logístico que ha sufrido las vicisitudes de lo que les estoy presentando en pantalla, el gran famoso sistema de Perú Compras. Yo creo que ahí hay dos grandes errores que la ley te prevé, es decir, la ley te da una salida jurídica, pero que al utilizar el sistema de Perú Compras no los puedes emplear. Y acá los logísticos me van a entender perfectamente. Y yo no sé por qué aún así, no se ha corregido el tema. Es más, les comento que en el proyecto de ley que no se aprobó por parte de la gestión del señor Sagasti, que proponía que Perú Compras tenga mayores facultades, es decir, mayores capacidades para procedimientos de selección, porque acuérdense que solamente se aplica para acuerdo marco o acuerdo de catálogo. Dos errores que encuentro yo en Perú Compras y que no me dejarán mentir los logísticos. Cuando se emite la orden, previamente tú ya tienes una certificación presupuestal. Entonces, tú no emites una certificación presupuestal en atención a la oferta, sino a través de la calculadora automática. Y acá hay un gran problema para los logísticos. Cuando consigues después del tema del periodo de presentación de ofertas, que ésta sea mayor. Entonces tienes que hacer una ampliación de la certificación presupuestal. Uno dirá, bueno, es algo muy sencillo. Bueno, la realidad logística y la realidad presupuestal no es tan sencilla de tratar. Y lo peor de todo, haces el procedimiento para el incremento de la certificación presupuestal, se te otorga a nivel de la oficina de presupuesto, y tú como logístico la cargas el sistema y emites la orden de compra. ¿Y qué ocurre después? El proveedor tiene 2 días para poder rechazarla. Entonces, esto es súper injusto, porque ni siquiera entraría el plazo de ejecución contractual y yo no sé por qué se ha establecido de esa manera. Y hay casos, chicos, hay casos. ¿Saben cuándo me pasó esto? Y no me dejará mentir, acá hay un gran amigo dentro del salón. Cuando estuvimos trabajando en una entidad adscrita al PCM, en pandemia se nos caían las órdenes de compra porque nos rechazaban, en donde estábamos comprando alcohol, guantes, donde estábamos comprando temas de equipos de seguridad para la propagación de la pandemia del COVID-19. Y este problema, en toda oportunidad que yo hablo de Perú Compras, digo que la idea es muy buena, como te la venden o como te la tratan de pintar. Es muy buena y de decir, tú estás como si estuvieras en el supermercado, ¿no? Y como si estuvieras en el supermercado, puedes utilizar el tema de Perú Compras porque a la larga, lo que utilizas a través del sistema de Perú Compras, lo que utilizas a través del sistema de Perú Compras es un régimen tan rígido en lo procedimental y tan pueril porque ni siquiera te permite la interfase con el tema presupuestal que entorpece la contratación. Lo que debería ser sencillo, fácil, se puede complicar por agentes ajenos a logística, ajenos a logística. Y el logístico pues no puede decidir tampoco, ¿no? Si está dentro del catálogo o acuerdo marco, pues no hay mayor indagación de mercado. Es una buena idea, yo creo que el sistema tendría que ser modificado y no permitírsele el tema del periodo de aceptación de la orden de compra. Debería de ser guiarse por el régimen general, ¿no? Que el plazo de ejecución inicia a partir del día siguiente de la notificación, ¿no? Porque se entiende que si tú hiciste una oferta, tienes la voluntad de poder ejecutar la prestación y no puede haber una eximente de responsabilidad, salvo que exista causa justificada. Ahora, la gran pregunta es cómo es que existe una causa justificada. Y ahora les doy otro tema más. Yo hace algunos años tuve una experiencia de un arbitraje administrado por el SNAOC respecto de una compra de acuerdo marco de Perú Compras, de algunos discos de antivirus. Y estos señores de la entidad iniciaron el procedimiento arbitral
y donde básicamente se les habían incumplido, les habían dado algunos discos falsos que no tenían las patentes, y incluso trajeron los señores que estaban autorizados por la marca, que me recuerdo mucho que eran brasileros, y sustentaron y al final ganaron el procedimiento arbitral. El contratista nunca se apersonó, por cierto, y lamentablemente el procedimiento arbitral duró muchísimo por la constitución del tribunal. Ustedes saben cómo es, lamentablemente, el SNA-11 para la constitución o configuración de tribunales arbitrales. No obstante, yo sí hice una pregunta por mórbida curiosidad, ¿no? Porque si no le habían pagado al contratista y obviamente no tenían la intención de pagar y el contratista no hacía ninguna reclamación porque este arbitraje lo inició la entidad, consulté, ¿no? Al procurador y al especialista logístico de por qué iniciaban ellos el procedimiento arbitral. No hubiera sido mejor que hubieran hecho otra adquisición. Y es ahí, insisto, los logísticos que están acá presentes me van a dar la razón porque yo desconocía hasta aquel entonces de esto, ahora ya lo conozco, que ellos sí al final pudieron obtener presupuesto por otro lado para poder hacer una nueva adquisición, obviamente, porque se tenía que satisfacer la necesidad de la entidad. Sin embargo, esa certificación presupuestal, al haber entrado a fase de solución de controversias, ese dinero todavía estaba comprometido. Qué injusto de verdad. Y no lo podían liberar. El sistema de Perú Compras no te permitía hacer el interfase para la liberación. Yo desconocía de esto, estimados amigos, ingenieros, colegas, logísticos. Yo recién lo aprendí a partir de esa experiencia arbitral. Y sí me pareció injusto que este dinero, y en cierto no era muy significativo económicamente hablando, porque ustedes saben que los arbitrajes SNA o no son grandes, pero sí me parecía injusto que el dinero del Estado, por una traba meramente burocrática, por lo menos desde mi concepción, se mantuviera así. Bueno, lo dejo en el tintero para evaluar mejoras o evaluar propuestas o aristas de algún tipo de vicisitud mejor. Hay una pregunta en el sistema. ¿Desean que la responda ahora o ir a la parte final? Doctora Velázquez. Doctor, al final de su exposición sería. Ya, perfecto, perfecto. ¿Me van monitoreando con el tema de tiempos, por favor? Entonces tenemos la forma de recepción del contrato. Bien, la forma de perfeccionar el contrato es o la suscripción del contrato, que es la clásica, que es la que hemos hablado inicialmente, la recepción, que evidentemente sería la orden de compra y servicios, que sería de acuerdo a los supuestos que están establecidos en la ley y en el procedimiento de selección, y evidentemente confirmaría el tema del perfeccionamiento del vínculo de contrato. Ahí les he puesto una pequeña orden de servicio. Y la otra sería por la aceptación. La más nociva de todas, creo yo, es la aceptación. Es mi concepción. Y eso lo tenemos en el acuerdo marco de Perú Compras. Creo que debería ser con la recepción y a partir del día siguiente, ¿okay? Que es lo más normal, es lo más común. O por lo menos, miren, no sé si acá hay algún colega con expertise judicial, dado cuenta que de la noche a la mañana traslapamos toda nuestra experiencia judicial a en lo que es la virtualidad. No estamos, evidentemente, preparados para lo que aconteció en el año 2020, la pandemia del COVID-19, y hay algunas reglas especiales respecto de las notificaciones judiciales de manera electrónica. Corríjame, no soy especialista en el tema, por eso digo corríjame, creo que el plazo de vigencia de esas notificaciones es a las 48 horas de notificado. Creo que hay algunos pronunciamientos, ¿no? Porque estaba en discusión respecto de cuándo se toma conocimiento, ¿no? Porque la regla general de la teoría general del proceso civil, de donde nosotros tenemos ya más oportunidad de desarrollo, es al día siguiente de la notificación, ¿no? Y el objetivo de la notificación es haber tomado conocimiento. Ahora, con este tema de la virtualidad, se dice a las 48 horas de haber sido notificado, ¿no? Y se debería entender que tú ya habías tomado conocimiento respecto de la misma. Esto es importante, ¿no? Porque acá la aceptación te exime de responsabilidad, es decir, la no aceptación te exime de la responsabilidad de la ejecución de la contraprestación. Y se entiende que el Estado, a través de las compras públicas, por eso en este caso me pongo del lado de los logísticos, del lado de quienes hacen las compras públicas, porque tienen que atender una satisfacción de necesidad. Porque para eso se hacen las contrataciones del Estado, para eso se realizan las contrataciones del Estado, para la satisfacción de necesidades. Bueno, es un poco de sana crítica que siempre hago en las exposiciones respecto al perfeccionamiento del contrato
y cuando critico el sistema de acuerdo marco. A ver, en cuanto al tema del objeto de la prestación, el procedimiento y los requisitos para el perfeccionamiento se van a regular justamente en lo que ustedes ven en pantalla. Está el artículo respecto de bienes y servicios 137 y para obras el 175, porque en adición a los requisitos que tienes para bienes y servicios hay algunos requisitos adicionales. Yo lamento mucho, queridos amigos, porque me hubiera gustado, sí me hubiera gustado, evidenciar algún comparativo en cuanto al tema de perfeccionamiento del contrato en el campo, ¿ya? De bienes, servicios y obras, ¿no? Para ver qué requisitos se incorporaban. Pero lo han dejado lamentablemente los colegas legisladores para lo que es el reglamento. Ustedes saben que va a haber una vacatio legis muy grande para la elaboración del reglamento. 180 días después de la promulgación y luego 200 días, si mal no me equivoco, para el tema de vacatio legis. Entonces, lo que ha querido, muy probablemente, los legisladores es tener un periodo de latencia bastante largo. Y es por varias cosas, creo, ¿ah? Porque en principio algo muy liminar y algo muy sencillo, ¿ya? Conversaba con algunos colegas el día domingo, han sido funcionarios públicos, algunos de OCE, que el OCE ya va a desaparecer. No es la primera vez que se quiere o se pretende desaparecer el OCE, no en cuanto al tema de la educación. En algún momento, el proyecto de la Dirección General de Arbitraje, perdón, de la Dirección General de Abastecimiento, la DGA, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, saca un famoso proyecto en donde se incorporaba la denominación OSCAP, ¿no? El famoso OSCAP, que era el organismo supervisor de la cadena de abastecimiento público, y que muchos decían que este organismo supervisor de la cadena de abastecimiento público iba a reemplazar lo que era el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Ahora, por dar una pincelada importante, en el proyecto de la nueva ley de contrataciones con el Estado, se establece que la denominación de la entidad será organismo especializado en las contrataciones eficientes. Un poco curioso, ¿no? Un poco curioso, porque la verdad es que hay mucho que mejorar en el sistema de contrataciones públicas desde el plano de vista informático, ¿no? Insisto, me sale un poco el corazón logístico, ¿no? Todos hemos sufrido cuando se cae el SIGER, SEAF, el interfase, cuando no te permiten obtener los códigos CUPSO, cuando tienes que cambiar después de la indagación de mercado tu plan anual de contrataciones, porque no fue el procedimiento de selección que estaba en el plan o en el PAC anual inicial. A todos nos ha pasado eso. O peor aún, cuando no te aprueban el incremento de la certificación para que puedas dar la buena pro derivada de un procedimiento de selección. Los árbitros, yo soy árbitro ahora principalmente, estimados amigos, colegas, ingenieros, sufrimos con la inscripción de nuestros laudos en el RNA-OCE. El sistema se nos cae. Los logísticos, a veces no encontramos para los temas históricos la data de procedimientos de selección. Entonces, hacer una denominación un tanto pintoresca de organismo especializado en las contrataciones eficientes no me parece muy alentador. Pero bueno, vamos a ver cuál es la prerrogativa. Entiendo que se están incorporando otras cosas que ya la Cámara Peruana de la Construcción, no sé si han visto, ha criticado, pero bueno, a mí me ha tocado en esta charla hablar en estricto de perfeccionamiento del contrato. Así es que continuemos. Entonces vamos a ver respecto de los requisitos. En cuanto al tema de los requisitos para perfeccionar el contrato, en el campo de los bienes y servicios están las garantías. Los contratos de consorcio, de ser el caso, el código de cuenta interbancaria, número de cuenta de la entidad, si es un tema de dinero del exterior, el documento que acredite las facultades para el perfeccionamiento del contrato y la acreditación de los requisitos de calificación. Acá hay un tema importantísimo. Les cuento un caso, que es un caso real que me pasó en la región de Puno, ¿ya? Ustedes saben que hay un decreto que te permite justamente la excepción de presentación de garantías de fiel cumplimiento otorgadas a través de carta fianza, ¿ya? O pólizas de caución. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre, estimados amigos, que tú puedes eximirte de la aplicación de ese decreto si es que en el procedimiento de selección se considera que la entidad necesita
necesariamente, disculpando la redundancia, a garantizar a través de esta garantía de carta fianza el fiel cumplimiento del contrato. Lamentablemente, las opiniones de OCE que pudimos obtener respecto de esta casuística es que la entidad decide. Entonces, la entidad tiene la facultad de decidir. Y respecto de eso, por más que se hizo una consulta o observación, pese a que estamos en época de reactivación económica, la postura de OCE fue esa. Resulta que por fallas X, no estoy autorizado mucho a comentar, se perdió la buena pro, se llevó esto a un proceso de nulidad, ¿ya? Un proceso de nulidad de el procedimiento de selección y también, y en específico, de el haber quitado la buena pro a ese contratista, a ese autor adjudicado. Y lo que aconteció fue después que por falla de la entidad se vuelva a adjudicarse la buena pro y se le consintió. Es decir, por error de la entidad se le quitó la buena pro al adjudicado y por decisión de la entidad, es decir, ya reanudando, retomando los trámites correspondientes, se lo volvió a adjudicar. El tema es que esto saltó las alarmas económicas financieras de las centrales de riesgos y esta empresa era una de las empresas más grandes del norte del país. ¿Y qué ocurre? Los brokers, los gestores, ¿no?, de las cartas fianzas consiguieron de secrets de habla comunicaciones de que no les iban a otorgar la garantía de fiel cumplimiento, ni así les den garantía líquida al 100% o con el 110%. Entonces eso era algo bastante grave, ¿no? Y era justamente porque al haber declarado nulo el procedimiento de selección, ya se están volviendo un poco las aseguradoras un poco más quisquillosas con el tema de la tramitación, consideraban una actividad riesgosa el emitir una garantía en el sentido en el que necesitaba el contratista, ¿no?, o el adjudicado. Y bueno, el resultado fue que no se quiso aplicar esta excepción que permitía la regla de presentación de garantías por el tema de fomento a la inversión privada en el marco de este restablecimiento económico, y el resultado fue justamente el tema de la pérdida de la buena pro, que está siendo en este momento apelada ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Es un tema interesante porque es la entidad la que pone en una situación de alerta a las centrales de riesgo que le imposibilita otorgarle la garantía de fiel cumplimiento. Garantía que sí tenía en la primera etapa, y cuando ya está en la parte de presentación de documento para perfeccionamiento de contrato, sí la tenía, ¿no? Y que lamentablemente en una segunda oportunidad, cuando quiso justamente poner el -2, porque ese era el cambio, ya no se le permitía por parte de la entidad. Y obviamente con la premura del tiempo que tú tienes, que son 8 días, y acá entenderán muy bien los empresarios, es muy difícil cuando ya te sale el tema de sistemas de alertas de riesgos dentro de las centrales obtener garantías de fiel cumplimiento que puedan garantizar la ejecución de una obra. En este caso era una obra. Contrato de consorcio. Mayor consejo que yo puedo dar a aquellos contratistas, aquellos proveedores que quieran hacer un contrato de consorcio, asesórense bien. Asesórense bien porque ustedes saben que a través de un buen contrato de consorcio, ustedes pueden deslindar responsabilidades administrativas en presuntas solicitudes de aplicación de sanción a través del Tribunal de Contrataciones del Estado. La proforma de contrato de consorcio es importantísima. Esa es mi mayor sugerencia. Recuerden que el contrato de consorcio no está regulado en la ley de contrataciones con el Estado. Tampoco es una persona jurídica. Es un contrato asociativo regulado por la Ley General de Sociedades. Y el criterio es claro. Y el criterio es clave. Hay muchos contratistas que obviamente por temas de experiencia, por temas de profesionales, por temas de inversión, buscan evidentemente cumplir con una prestación o postular a un procedimiento de selección de manera conjunta a través de los consorcios. Eso es bueno. Sumados somos más. Ese es el cariz que persigue el tema de los contratos de consorcio. Mi sugerencia, insisto, es asesorarse bien en el campo de hacer un buen contrato de consorcio
que deslinde las responsabilidades, es decir, que individualice las prestaciones que va a hacer cada consorciado. Y mientras más individualizadas estén las prestaciones que va a hacer cada consorciado, va a ser mucho mejor la situación. Segundo consejo, en cuanto al tema de contrato de consorcio, incorpore mecanismos de solución de controversias. Es decir, arbitraje y conciliación. Incluso como cláusula escalonada, es decir, primero tienes que ir a conciliar y después tienes que ir a arbitrar. Para que no se cambie el representante común del consorcio así por así, chicos, estimados amigos. Porque eso es importante. Eso es importante. Y otra cosa más, si no tienen una cláusula de solución de controversia respecto a los contratos de consorcio, van a tener que ir indefectiblemente al Poder Judicial, porque es un litigio de naturaleza civil comercial. Si hay juez especializado en lo comercial, como en Lima, se irá a esa especialidad. Y en su defecto se irá al juez especializado civil. En consecuencia, yo no creo que ustedes estén dentro del estratagema de las personas, estimados amigos, que quieran irse al Poder Judicial para solucionar una controversia de esta naturaleza. Más aún si tiene que ver con un foco de inversión importante y que para eso te consorcias. Esas son mis 3 recomendaciones en cuanto al tema de contrato de consorcio. Una, individualización. Es importante la individualización. 2, el tema vinculado a poner frenos al cambio del representante común del consorcio, porque se entiende que el representante común del consorcio obra con confianza. ¿Confianza de quién? De los consorciados. Por lo tanto, esto debe de estar premeditado desde la promesa formal de consorcio. Y la tercera, establezca mecanismos de solución de controversias. Si es escalonado, mucho mejor, y si no es escalonado, por lo menos que se establezcan los mecanismos de solución de controversias adecuados. Considero conciliación y arbitraje. Es lo que más encuentro valedero, a diferencia de un posible procedimiento judicial o proceso judicial que puede demorar demasiado, y eso es lo que no se quiere. Estas son, creo que me salté, acá está, 1000 disculpas. Estos son los requisitos adicionales para el tema de obras. Usted conocerá más incluso que este servidor. La constancia de capacidad libre de contratación que pueden buscar en el tema del buscador BET incluso, y se le pide evidentemente a OSI. Entregar el programa de ejecución de obra donde se consigne específicamente 2 cosas importantes. La determinación de la ruta crítica o la adecuación de la ruta crítica más el calendario de avance valorizado. El calendario de adquisición de materiales, el calendario de utilización de equipos y el análisis de costos unitarios. Hay otro tema más importante, el desagregado detalle de precios de partidas unitarias, o el desagregado de partidas. Esto también, el detalle de precios unitarios, se utiliza para bienes y servicios, por cierto, ¿ya? Y eso está en las bases estandarizadas. Lo importante es que cuando ustedes tienen un caso de resolución de contrato, el tema es que en la solución de controversias, ya, la fórmula para obras en la actual ley es que si la resolución es por causa imputable a la entidad, se hará acreedora al 50% de la utilidad. ¿Saben cuál es el criterio de los árbitros, estimados amigos? Y yo creo que es un criterio errado, ¿ya? Porque no corresponde a la realidad. Es que se le da el 50% a la utilidad. Claro, eso es lo que te dice la ley, o es lo que está prescrito en la ley. Sin embargo, cuando tú haces un detalle, un desagregado de precios unitarios, el porcentaje que tú consignas como utilidad es muy bajo. Y creo que todos los que son contratistas acá me darán la razón que el porcentaje de utilidad es bajo para poder darle más énfasis presupuestal a las partidas, evidentemente, que están vinculadas con la ejecución. Por lo tanto, el porcentaje de utilidad muchas veces no responde a la realidad. Y sí me parece injusto que al final el criterio del árbitro se subsuma al criterio de la ley y que te vaya a dar un 50% de gasto de utilidad. Recomendación: ida más allá de ese 50% bajo otro concepto indemnizatorio, porque se entiende que el concepto indemnizatorio del 50% de la utilidad derivado de la resolución de contrato es por daño emergente, pero no es por lucro cesante, por lo menos en mi criterio, y tampoco por pérdida de la chance, siempre que la puedas acreditar. Considero que puedes utilizar el tema de la capacidad libre de contratación versus, evidentemente, tu capacidad máxima de contratación, y de esta manera ver qué porcentaje puedes utilizar
en atención a la experiencia total que tienes. Y de esa forma podrías sacar una media y esa sería tu esperanza o tu proyección que no tuviste a partir de esta resolución de contrato. Entonces, hay conceptos indemnizatorios que se pueden incorporar: pago de personal, proveedores, huelgas, etcétera, que a muchas veces los contratistas no lo piden. Y sí me parece injusto que algunos colegas árbitros solo se subsuman a lo que dice la ley. Claro, cuando la demanda no es buena, no está bien planteada la tesis del caso, evidentemente solamente nos devendríamos en esa solución legal. Pero acá les doy otro atisbo. Esa solución legal solamente está para obras y sí me parece injusto que no esté para bienes y servicios. Por lo menos en obras tenemos ahí expresamente, y recuerdo muchísimo porque estábamos haciendo un caso de bienes acá en la oficina y estuvimos leyendo y yo estaba 100% seguro y todo mi personal me decía, no doctor, no está regulado, no doctor, no está regulado, y hasta donde no lo leí, no di por cierto lo que me decían mis colaboradores, mi equipo, ¿no? Y efectivamente. Entonces, si no tenemos una salvaguarda en el tema de bienes y servicios, lo único que te queda es hacer una interpretación de analogía. No se podría hacer, pero esa es la única válvula de escape. O por lo menos sería muy difícil de hacer, ¿no? El que puede lo más, puede lo menos. En este caso, si las obras ameritan una mayor gravosidad y un mayor impacto en el Estado, entonces obviamente tú utilizas ese sine qua non o esa fórmula o esa cláusula de dar algún tema de concepto indemnizatorio. Hace algunos años, en la pandemia, año 2020, el Círculo de Arbitraje con el Estado tuvo una muy buena iniciativa de hacer unas pequeñas cápsulas, ¿no? De videos que duraban 1 minuto o 2 minutos, en donde diferentes expertos en materia de contrataciones con el Estado hablaban sobre temas o sobre tópicos de envergadura, ¿no? Que estaban vinculados al tema de contratación pública. En ese aspecto, ¿ya? Mi persona participó por invitación del CAE, a persona de Jorge Ruiz, quien agradezco bastante, y hablé justamente sobre el tema de indemnización por daños y perjuicios. Y dije que la indemnización por daños y perjuicios en contratación pública obedece a una indemnización de carácter contractual. Por lo tanto, la acreditación de los daños, a diferencia de la responsabilidad civil extracontractual, obedece a quien los imputa. Es decir, obedece a quien puede acreditar el valor de certeza de los daños. Por eso es importante que cada vez que un contratista solicite daños y perjuicios en el marco del Estado, el factor de probanza tenga un nivel de certidumbre mayor, casi indubitable. Ustedes saben que hay factores de probanza, esto se estudia un poquito más quizá en el derecho probatorio, en la teoría general del proceso, pero con eso va a resolver el árbitro, estimados amigos, estimados colegas. Por eso es que muchas veces cuando asesoramos y ponemos una pretensión indemnizatoria, hay que darle fundamento. Yo siempre soy muy práctico. Lo que está acreditado hasta el último sol, eso es lo que se tiene que dar. Si no está acreditado la concreción del daño, el daño se tiene que acreditar, entonces lamentablemente o tienes la aplicación de la fórmula o no se puede estimar la fundabilidad de la pretensión. Acá está el plazo en cuanto al tema de los procedimientos. Estimada doctora Velázquez, ¿me confirma la hora que tengo para la exposición? ¿Voy Sí, bien? doctor. Todavía cuento con tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos? Son 45 minutos de exposición, doctor. Las Ah, 7 y 45. todavía tenemos para largo. Vamos apuntando algunos temas importantes. Documento de perfeccionamiento del contrato, y acá también les voy a dar algunas recomendaciones que las he hecho como funcionario público y que ustedes, me imagino, deberán de tomar en consideración. A ver, yo creo que este procedimiento clásico, más he puesto nota, material basado en OCE, ¿no? Para respetar derechos de autor. Esto lo he traído de diapositivas de OCE. Esta es la siguiente diapositiva, ahí está señalado, por cierto. El resto de diapositivas sí son elaboradas por mi persona, por el personal con el que trabajamos colectivamente. Y acá es muy claro, ¿no? Buena proconsentida en sede administrativa o que ha quedado firme, 8 días hábiles para la presentación de documentos del perfeccionamiento del contrato, 2 días para la revisión y se suscribe el contrato o se notifica la orden de compra de servicio.
Muy claro, muy sencillo, fantástico. Pero ¿qué cosa pasa o qué cosa ocurre si hay observaciones? Los 2 días será para la revisión y los 4 días para la subsanación, con los 2 días hábiles con posterioridad a la subsanación para el perfeccionamiento del contrato. ¿Cómo hacer las acreditaciones de que no vinieron a perfeccionar el contrato? Esto me ha pasado hace algunas semanas atrás en una región del sur del país. Fuimos a la policía y al notario. El notario no quiso ir porque no tenía agenda. Fuimos a la policía, no quiso ir porque no se trataba de un delito. Entonces, recomendación. Si quieres hacer una constatación de que no te están perfeccionando el contrato, tienes que hacerlo in situ y es que no tienes la anticipación previa del notario, si lo vas a hacer con la policía, tienes que sindicar un abuso de autoridad. Bien, la policía solamente a partir de la modificación de sus normas ya institucionales no puede hacer constataciones de hechos siempre y cuando no exista la presunta comisión de un delito. En consecuencia, tendrías que sindicar abuso de autoridad, que es un elemento del tipo penal, que sea vuelve más fácil para poder adecuarlo a la situación del caso en concreto. Recién ahí la policía sí tiene la obligación de acudir a la institución y de esta manera hacer la constatación de que tú te apersonaste para perfeccionar el contrato y que no te permitieron eso. Ahora, ustedes me podrán decir, pero doctor, hay un procedimiento en el cual te dicen que después de si es que no se te ha perfeccionado el contrato, tú tienes 5 días, ¿no? Presentas una carta para que en los 5 días la entidad pueda perfeccionar el contrato, pero a veces las entidades, y eso les digo porque tengo experiencia ya también como funcionario público, anteriormente he visto la mala fe, estimados amigos, en donde te quitan la buena pro y lo que hacen es mandar al reporte de mesa de partes, no de trámite documentario o al reporte de vigilancia que tú no diste tus datos de apersonamiento a la entidad. Eso pasa en la vida real, estimados amigos. Esto pasa. Por eso el consejo que les doy acá para el tema de perfeccionamiento del contrato, porque entiendo que todos estamos vinculados directa o indirectamente con las contrataciones del Estado, es dejar constancia de tu participación y de tu predisposición. La carta de los 5 días no la van a poder ingresar, salvo que ingresen virtualmente por mesa de partes. Hasta eso, ustedes ya perdieron la luz. Pero cuando hay mala fe, así pasa, así sucede. Entonces, mi consejo muy concreto, estimados amigos, colegas, compañeros que están escuchando, es dejar constancia. Y para no tener las fallas con el notario, la única oportunidad es sindicar algún delito a la policía. Si no, la policía, ahora ya por sus normas técnicas, a partir del año 2023. Yo no sabía, por eso les digo que está ocurrido hace algunos meses atrás, tienen que sindicar la presencia de un delito. Este es un tema muy práctico. Bueno, esto era lo que yo les acababa de explicar, procedimiento para perfeccionar. Si no se suscribe, se pierde la buena pro. Me parece que la sanción que se le da a la entidad de declarársele desierto y que no pueda convocar el mismo objeto contractual, yo creo que debería de reportarse directamente al órgano de control institucional esta acción. Tú lo puedes hacer, obviamente, como tercero interesado porque hay una afectación, pero creo que debería ser una facultad que esté en la ley. Estoy justamente asesorando un trabajo de investigación en donde estábamos haciendo un análisis del famoso principio de integridad y el principio de transparencia, ¿no? Las contrataciones con el Estado. A mí me parece que esta vulneración de estos ambos principios deberían ir directamente con una sindicación al órgano de control institucional. Creo que si ha habido mala fe de algún por el tema del no perfeccionamiento del contrato, debería de sindicarse de manera directa y textual en la norma. ¿Lo puedes hacer? Sí, pero va a pegar a un tema de enfoque discrecional de las personas. Y sí me parece muy mal, ¿no? Porque tú ya tienes ahí un tema de daños y perjuicios. Porque si tú presentaste los documentos del perfeccionamiento del contrato, ¿ya? Tú hiciste gastos para contratar el personal, para comprar los EPPs, para poder obtener las garantías. Y lo peor de todo es que estos daños y perjuicios los vas a tener que solicitar ante el Poder Judicial.
Y acá hay un tema también que hace algunos meses me aconteció y que se los transmito porque sí me parece muy injusto. Si la obra queda en Madre de Dios, ¿quién es el competente civilmente para poder ver el tema resarcitorio por daños y perjuicios? De acuerdo a nuestro Código Procesal, hay dos opciones. El lugar de la demandada, que en este caso podría ser una entidad de Madre de Dios, donde probablemente si tú eres de Lima no tengas el dominio de poder hacer el seguimiento, ¿no? del proceso, peor si es judicial, hay mucha demora, demasiada demora, por cierto. Y la otra es donde se produjo el perjuicio. Y ahí es donde los invito a hacer posturas importantes. ¿Dónde se produce el perjuicio o dónde se produce el daño? El daño se produce cuando no se perfeccionó el contrato o el daño se produce cuando aparecen sus consecuencias. Yo soy partidario de que el daño se produce cuando aparecen sus consecuencias. Y si yo negocié, por ejemplo, con Habla, con Crecer, con el banco de crédito, cuando yo tuve esa fianza y no la utilicé y yo tuve que pagar un encaje, yo tuve que pagar un dinero, ahí estoy perjudicado. ¿Dónde está mi sede principal? ¿Dónde perfeccioné los contratos con mi personal clave y les di un adelanto? ¿Dónde hice el contrato para poder obtener, no sé, un arrendamiento de una casa, de una vivienda, para que yo pueda viajar cerca del lugar de la obra? Ustedes, estimados amigos, colegas, ingenieros, gente que está participando en esta pequeña charla, saben lo que es ejecutar una obra con el Estado. En más de una oportunidad, con ingenieros hemos dicho, si tú quieres hacer una obra de 10 millones, tienes que tener en el bolsillo por lo menos 20 millones de soles o 15 millones de soles, por lo menos, porque toda obra tiene una eventualidad. Entonces ustedes se preparan económicamente y sí me parece injusto que se siga el criterio del lugar, porque muchas veces tú no haces obras dentro del lugar de tu expertise. Consigues obras en Tacna, consigues obras en Tumbes, consigues obras en Puno, consigues obras en Ucayali, consigues obras en La Libertad. Entonces el criterio del Código Procesal está visto para una visión evidentemente privada, pero cuando tú vas a solicitar el tema de una reparación y no tienes el arbitraje porque no has perfeccionado el contrato, entonces sí me parecería algo injusto que la norma civil o la norma procesal civil te dé estas dos salidas y que te combine a hacer un tema de requerimiento en donde probablemente no tengas la potestad de, Ahora, si me pongo del lado de la entidad, la entidad sí tiene recursos ilimitados para poder defenderse, peor. Vámonos por otro lado. A partir de la gestión del presidente Vizcarra, corríjanme si me equivoco, 2019 o 2020 se modificó el tema del sistema de defensa jurídica del Estado. Y ahora tenemos una Procuraduría Única General, con procuradores inamovibles y con procuradores de línea de carrera, porque eso es lo que se espera en la Procuraduría hoy en día, la línea de carrera. Y con presupuestos vinculados, presupuestos propios de la Procuraduría General y presupuestos del sistema de la defensa de la Procuraduría Interna de la entidad, que dependen de los recursos que le dé la entidad. Entonces hay dinero, mucho, poco, lo que fuera, pero hay dinero. ¿Y quién piensa en el empresario? Eso me parece nocivo. Y se los digo porque lo veo, lo siento, lo evidencio. Entonces, eso es lo bonito de estas charlas, porque uno ve, como decía, la asimetría que la hay, y que cuando esa asimetría genera abuso, evidentemente no debería ser afiatado por algunos temas de interpretación normativa. Les agradezco de todo corazón haberme permitido compartir estas pequeñas reflexiones en cuanto al tema de perfeccionamiento del contrato, a la doctora Velázquez por la moderación en este pequeño evento y espero de todo corazón haberles transmitido algunas recomendaciones de mi experiencia, básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Voy a trasladar la pregunta que estaba pendiente. Nos consultan, de acuerdo a lo expuesto, la orden de compra se entiende perfeccionada con la recepción, pero, por ejemplo, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante el acuerdo de sala plena 8/2021, indica que en este tipo de contrataciones menores a 8 IT, si no se cuenta con la recepción, también se entiende por perfeccionado el contrato.
en base a comprobantes de pago, facturas, recibos por honorarios, reporte de SIAF, otros medios probatorios. Ya, ¿cuál es la consulta? Quisiera saber qué opina respecto, atendiendo a que en el Código Civil indica que con la aceptación sería válido o concordante con la normativa ese acuerdo de sala plena. A ver, muy buena pregunta y en principio, ese criterio, si se dan cuenta, es del año 2021 y se da casi al unísono ex post pandemia. Hay una opinión de OCE, no recuerdo el número, pero estoy seguro que los que están acá presentes van a recordar el caso en concreto porque se dio muchísimo en pandemia, que era el tema del plazo para la regularización de los perfeccionamientos del contrato. Y hubieron muchas prestaciones que tenían solamente solicitud de cotización, aprobación de la cotización y se ejecutó la prestación. Y el problema era si es que ahí se perfeccionaba el vínculo de contrato. Nuevamente con la interpretación analógica, el que puede lo más, puede lo menos. Si la OCE, por la opinión de la Dirección Técnica Normativa, que también es del año 2021, y me acuerdo clarísimo porque cuando estuvimos en pandemia no sabíamos qué hacer después del plazo de regularización y justamente ya cuando entré como asesor externo, como funcionario, utilizamos esta opinión para regularizar un montón de contrataciones que en la época de pandemia no la tuvimos. Se entendía que existía perfeccionamiento del vínculo contractual con la aceptación por parte de la entidad de la cotización. Es decir, si yo acepté la cotización de Juan, entonces se entendía que ya me obligaba evidentemente a cumplir con la prestación una vez ejecutada la prestación por parte del contratista. Entonces, ese entiendo debe ser el cariz de este acuerdo de sala plena del año 2021. Ahora, lo curioso acá es que la solución que se dio a partir de la DTN era evidentemente para contrataciones mayores a 8 ITs. Y específicamente, como ha consultado el amigo Renato, está vinculado este acuerdo para menores a 8 ITs. Entonces, a partir de este acuerdo de sala plena, creo que lo que hizo el órgano rector es suplir lo que evidentemente quedaba en el aire o quedaba en el vacío. Recuerden que las contrataciones menores a 8 unidades impositivas tributarias tienen regulación propia de acuerdo a las directivas de la entidad. Y no hay una directiva única de 8 unidades, solamente hay una directiva modelo. Ahora, otro tema importante. Si es que esto puede, evidentemente, colegir con el tema del Código Civil, acá hay un tema importante. Las contrataciones menores a 8 IT son supuestos excluidos de la ley de contrataciones con el Estado. Y si no tienes norma interna, solamente pueden ser inspiradas en los principios de la ley de contrataciones con el Estado. En estos dos temas, si se dan cuenta, principios o directiva, estamos utilizando norma especial respecto de norma general. Código Civil se aplicará de norma general. Considero que no hay una colisión siempre y cuando ya se sentó un criterio de norma especial o sustentado en criterios de base de aplicación de normas especiales y por lo tanto ya no se aplicaría la supletoriedad. No creo que haya un tema de colisión, muy por el contrario, creo que esta opinión de la sala plena con la opinión de la Dirección Técnico Normativa de OCE que les he mencionado que nos ayudó mucho a muchos funcionarios, a muchos contratistas a suplir esa deficiencia que se produjo en el año 2020, iban en ese sentido o iban en ese cariz. Creo que respondía más a un criterio de urgencia y de necesidad de lo que se presentaba en múltiples contrataciones públicas, ¿no? Y gracias, doctor o ingeniero Renato, por la consulta. Correcto, doctor. Le extiendo otra consulta de Braulio. Indica si podría ampliar por qué las particularidades del contrato con el Estado deben explicarse desde el derecho administrativo y no desde el derecho contractual. En mi opinión, el derecho contractual explica sin problemas las asimetrías, los privilegios a favor del Estado, así como las formalidades que se exigen para perfeccionar y ejecutar el contrato. A ver, el problema acá para los árbitros, cuando hemos resuelto, y agradezco la pregunta, pero si me permite extraer, el problema acá con el Estado es que no teníamos el elemento de definición de contrato administrativo en el marco de la normatividad de contrataciones públicas. En consecuencia, solamente teníamos el tema de el Código Civil o las normas del derecho civil.
Lo malo es que existen normas del derecho civil que no pueden adecuarse al campo de la normatividad de contrataciones públicas. Por ejemplo, en el campo del derecho de las obligaciones vamos a encontrar la figura de excesiva onerosidad de la prestación y que te exime de poder cumplir con la prestación cuando sea suficientemente onerosa. Pero los elementos de la excesiva onerosidad de la prestación de naturaleza civil hablan de un daño presunto, porque es decir, tú vas a cumplir onerosamente una prestación, es decir, no la has cumplido. Miren ese cariz con el ejemplo que les estoy dando. En cambio, si tú comparas lo que tienes como parangón en la normatividad de contrataciones por el Estado, tienes el resquebrajamiento del equilibrio económico financiero y ese tiene por prerrogativa haber un perjuicio, es decir, la existencia ya de un desequilibrio, es decir, un daño incierto. Miren la comparación o el parangón o el esquema completamente distinto. Excesiva onerosidad de la prestación, es decir, daño futuro incierto versus daño cierto y real y presente en cuanto al tema del peligro del equilibrio económico financiero. Esas particularidades hacen que no puedas coger al 100% todas las categorías del derecho civil y asimilarlas al tema administrativo. Ahora, yo dije que los dos bemoles importantes, que era entender que existe asimetría y entender que existen cláusulas plenipotenciarias, se infieren hoy en día, no están establecidas al 100%. Y lamentablemente hay árbitros que son un tanto timoratos al momento de entender que una decisión del Estado se da por gestión por resultados o gestión por procesos, o una decisión del contratista perjudica el equilibrio económico financiero. Entonces, tener eso al libre albedrío del criterio del árbitro me parece sí un riesgo. Entonces, por eso decía que en el entendido de la práctica de la buena fe, recuerden que la buena fe gaussiana, que es la que nosotros abarcamos y que es la que muchos de los civilistas adoptan, ¿no? Incluso Jering también la sustentaba, era en dos bemoles, el perjuicio del interés positivo y el perjuicio del interés negativo, lo que ustedes llaman buena fe objetivo subjetiva, ¿no? Y es lo mismo, en realidad, es lo mismo. Nosotros utilizamos más a los italianos, para el tema conceptual, pero cuando hacemos resoluciones de práctica de buena fe, utilizamos a los alemanes. Por eso es que voy por la teoría de Jering de positivo o negativo. Pero es lo mismo. En consecuencia, yo creo que si ya aceptamos de por sí estos conceptos, le da un poco más de valor a aquellos árbitros que quieran decidir respecto de discusiones en cuanto al equilibrio económico financiero. Ahora, no digo, y ahí sí coincido con el amigo, el colega, el ingeniero o el doctor Braulio, que efectivamente puede que hoy en día, tal como está la normatividad y tal como estamos nosotros en suplencia del Código Civil, hacer alguna acepción. Pero en mi experiencia como árbitro, en ya más de 700 procesos arbitrales, veo en tribunales arbitrales mucha duda y mucha incertidumbre. Muchísimo. Sobre todo cuando tiene que ver con daños y perjuicios y con resolución de contrato. Y yo no creo que esto deba de seguir en el aire. Y aún más como funcionario público. Cuando nosotros queríamos hacer un informe de costo-beneficio por gestión por resultados, no todo el mundo se pasaba la mano por quién firma, quién firma, quién firma. Porque todavía es tan gaseoso este tema de conceptualización que sí creo que deberíamos de ir aterrizando. Respetable opinión, igual persisto en la que he mencionado en la ponencia, es importante tener los conceptos claros, te da mayor certidumbre y predictibilidad, y quienes hemos también sufrido alguna amenaza de OSI o de recurso de anulación, nos va a dar alguna holgura para tomar alguna decisión. Muchas gracias, estimado amigo, colega, ingeniero, doctor Brau. Correcto, doctor. Hay una pregunta más. ¿Se puede perfeccionar un contrato con firma escaneada o digital? No te lo recomiendo. La digital sí, la escaneada no te la recomiendo. Ya me ha pasado en experiencias en diferentes entidades. A ver, en principio, sí, la firma digital es válida porque se autoriza por ley, tiene norma especial, por cierto. Tú firmas documentos con firma digital y se entiende que están autorizados porque aparece, pues, código, aparece tu nombre completo, tu DNI, la fecha en lo que firmaste, incluso hasta el segundo. Eso sería en cuanto al tema de la firma digital. Pero hay que ser sinceros, no todos tienen firma digital.
no todos tienen la posibilidad de utilizar este aparato especial, ¿no? Que se adapta para que puedas hacer las firmas digitales. Y no todos tienen el tema del DNI digital o electrónico, creo que se llama. Ahora, la firma escaneada. Hay problemas de validez que no serían contractuales desde la arista o desde la perspectiva de la ley de contrataciones con el Estado, sino más bien serían desde la arista o desde la perspectiva civil. Porque si estamos hablando de un perfeccionamiento del contrato, importa varios temas, ¿no? Es que estén los documentos de perfeccionamiento, que esté la parte, etcétera. Pero lo que importa también dentro del perfeccionamiento del contrato es la fecha en que perfeccionas el contrato, o la fecha en la que perfeccionas el vínculo contractual. Mi criterio, esa sí es una opinión personal, estimado amigo, colega, ingeniero Breiner, es que debería ser amplio. Yo, mis lados, utilizo firma escaneada o digital, no hay ningún problema. ¿Por qué no lo podrías utilizar? Sería mayor utilidad o mayor permeabilidad en cuanto al tema de la administración pública. Lamentablemente, como el criterio es variopinto y obedecerá al criterio del logístico, ahí la responsabilidad la tiene el OEC, ustedes saben, yo no recomendaría. Si es firma electrónica o digital, perfecto. Si es firma escaneada, estás jugando a la suerte, lamentablemente. De poder se puede, pero quedas a criterio de la entidad. Quizá un logístico actual podría dar mayores luces al respecto. Muchísimas gracias, ingeniero, colega, amigo, doctor, abogado, Breiner, Henry. Doctor Correcto, Álvarez, muy doctor. buenas noches. Habrá levantado la mano, doctor. No sé si... Sí, claro. Escuchamos, lo escuchamos. ¿Qué tema? Buenas noches, doctor Álvarez. Ingeniero, dígame. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy interesante referente al equilibrio económico financiero. Una pregunta. ¿Cuándo se quiebra o se rompe el equilibrio económico del contrato? ¿En qué momento, por favor, se pudiera aclarar al respecto? Bien, excelente pregunta. Excelente pregunta. A ver, no existe un momento específico, ingeniero. Son varias situaciones que concatenadamente tienen que presentarse para resquebrajar el equilibrio económico financiero. ¿Ya? Por lo menos es el criterio que yo manifiesto. En principio, una forma clásica del perjuicio del tema del equilibrio económico financiero, pero que ya tiene una solución en la norma, es cuando tú decides la paralización de la ejecución de una obra porque no te pagan las valorizaciones. Es una consecuencia jurídica del Estado. Eso per se ya rompe el equilibrio económico financiero. Pero digamos que no hay una situación de paralización porque no decidiste hacer la paralización. ¿Qué elementos yo tendría que tomar en consideración para que pueda establecer o pueda acreditar un equilibrio económico financiero? Punto número 1, el tema de ingresos y de egresos de la empresa o del consorcio destinados para el proyecto. Eso es un tema importantísimo, yo lo tomaría en consideración. La segunda, que los egresos sean de naturaleza tal que perjudiquen a los ingresos. A ver, ingeniero, hay muchos gastos que los contratistas hacen que no están en el expediente técnico y que ustedes los internalizan. Saben que no los van a cobrar, pero cuando esa internalización pone en desmedro la utilidad, que sería un criterio objetivo, es decir, oye, tanto estoy asumiendo yo por querer cumplir la obra, porque sé que es así, lamentablemente quien ejecuta sabe que a veces tiene que internalizar gastos con tal de que le paguen su valorización, con tal de que le puedan aprobar la liquidación, con tal de que puedan recepcionar la obra. Pero cuando esto ya lo comparas con la utilidad, puedes ver a tu detalle de precios unitarios o tu desagregado de costos de partidas, y evidentemente no corresponde o ya merma el tema del porcentaje previsto de utilidad objetivamente, porque yo sé que muchas veces la utilidad es mucho mayor a lo que está en el desagregado, pero tú si le acreditas es un árbitro que objetivamente la internalización de los costos que estaban fuera del excedente técnico llegan al punto tal de que ya superaron tu utilidad, hay una segunda forma de perjuicio del equilibrio económico financiero. Por eso le digo, es un grupo de supuestos, no podría decir acá hay uno. Ese sería un segundo ejemplo. Primero, valorizaciones impagas, que hay una consecuencia jurídica del reglamento. Segundo, cuando estás internalizando demasiados costos que no están en el expediente y que tú los internalizabas de buena fe, pero que cuando ya te han resquebrajado el tema de tu utilidad y lo puedes demostrar, porque están en obra, y evidentemente hay un contraste. Ese podría ser un segundo supuesto o un segundo hecho.
Un tercer hecho o un tercer supuesto de afectación es el tema de los mayores mercados. Justamente me llegó un caso, ¿no? Y es tonto. Hay anotación en cuaderno de obra, hay aprobación del supervisor, hay certificación presupuestal, pero no hay autorización para pago. O sea, está ejecutado. ¿Y saben qué es lo peor? Que la obra está recepcionada en la recepción de la obra. Está por recepcionar, pero yo estoy esperando sigilosamente que se recepcione honestamente. No quiero atosigar al contratista, a mi debido, a que haya una controversia si una obra recepcionada. Además, cuando las observaciones que le son solamente documentales, temas menores. Entonces, obviamente, el no pago también genera una afectación al equilibrio económico financiero. Entonces, ¿qué elementos debemos tomar en consideración? Uno, ¿el equilibrio cuándo se da? El equilibrio se da cuando el fin lucrativo del contratista es correspondiente a su ejecución. Si estos dos van de la mano, van juntos porque el equilibrio económico financiero es una categoría que nosotros le hemos sacado de los contratos FIDIC, adecuada a los contratos NET, de contratación pública internacional. No hay problema, porque acuérdense que los extranjeros entienden que el lucro es válido, es bueno. Más bien nosotros somos los que pensamos que el lucro puede tener alguna connotación negativa. Pero ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber una eventualidad que irrumpa entre la ejecución y la obtención del lucro legítimo. Entonces, ahí hay un perjuicio al equilibrio económico financiero. Eso es en teoría. Por los ejemplos he querido darles algún esclarecimiento. Pero en teoría es, mi ejecución está bien, yo estoy cumpliendo, porque para ver un perjuicio al equilibrio económico financiero yo tengo que estar siempre actuando de buena fe. Es decir, tengo que cumplir mi calendario de avance valorizado, mi calendario de adquisición de materiales, tengo que tener mi personal, tengo que tener mi garantía vigente. Y entonces tú, ¿qué es lo que esperas? ¿Cuál es tu tema aspiracional? Tener mi ganancia, que me paguen, obviamente, porque soy privado, no soy público. Mi interés es privado. Y cuando hay un hecho que disrumpe, y ese hecho que disrumpe, ojo, lo genera la entidad, porque no puede ser un caso fortuito fuerza mayor, tiene que ser imputable a la entidad. Por eso que les dije, como yo he estado acá hace una hora o 2 horas conversando, no tiene todo el contratista, ejecutó los mayores metrados, tiene la autorización, sigue el procedimiento, pero no le quieren pagar. ¿Y por qué no le quieren pagar? Por temor a la Contraloría. O sea, eso sí me parece perjudicial, ¿no? Entonces, 3 supuestos. Buena fe, ejecución, estoy al día, puedo acreditar esto, tengo entonces el legítimo interés y tú me perjudicas en ti injustificadamente. No es un hecho patógeno de terceros, sino es un hecho tuyo, ocasionado directamente o que yo puedo individualizar que sea tuyo. Yo creo que esa es la mejor configuración del perjuicio del equilibrio económico financiero, ingeniero Arévalo, y le agradezco la pregunta. Gracias, doctor, muy claro, ¿no? O sea, prácticamente tenemos que evitar la ocurrencia, pues, de un hecho imprevisible, ¿no? Ajeno a la voluntad que puede existir entre las partes, se podría resumir, ¿no? Que es una manera fundamental para poder, tener un equilibrio, pues, en el contrato, ¿no? Gracias, doctor, Exacto. Gracias, ingeniero. doctor Álvarez, muy amable. Muy amable, usted. Bien, doctora. Sí, creo que ya no hay más preguntas tampoco en el chat. Agradecerle, doctor, algunas conclusiones finales para cerrar la clase de hoy. No, por el contrario, agradezco a su persona, doctora Rosa, y al Círculo de Arbitraje con el Estado, al Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental San Martín, siempre encantado de poder apoyar y espero haberles transmitido alguna reflexión respecto del tema que se me ha asignado. Muchísimas gracias. A usted, doctor, muchas gracias por ilustrarnos el tema y por su paciencia también, por esperarnos y también por su tiempo. Muchas gracias, doctor. De Gracias, igual muy manera, amable. gracias, doctor. De igual manera, para los participantes, muchas gracias por su espera también, porque hemos iniciado un poquito tarde el día de hoy. Y los esperamos el próximo miércoles para continuar con las clases. Muchas gracias, estimados. Muchas gracias, excelente la exposición, bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, gracias.